Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, consultora. Hola, buenas tardes. Vamos a esperar unos minutitos, el que tiene cámara, por favor, que la encienda. Lo primero que tengo que hacer es, se escucha mucho ruido, un aviso parroquial. Mañana la clase práctica de las 3 de la tarde no la vamos a poder dar, vamos a unificar en la segunda clase, en la segunda hora presencial, y si no tienen la de las 8 de la mañana del doctor Gabás, porque a esa hora rendimos todos un examen a las 3 de la tarde. Va Mariano Frundarena mañana, pero recién va a poder llegar a la segunda clase. Así que recuérdenlo, me dijo Matías que también les había avisado, pero se los reitero por si hay alguien que no estuvo presente en la clase de ayer. ¿Sí? De todos modos, es la clase práctica, se va a dar el ejercicio con antelación y la clase es para charlar respecto de los ejercicios que tienen que hacer. Pero si pueden ir a la presencial, mejor aún, así no lo pierden, ya sea la de las 8 de la mañana o la de las 16:45. ¿Sí? Igual puede ser que la de las 16:45 dijo que va a ser virtual. Yo entendí lo mismo. A ver. Yo no. Entendí lo pero mismo que la compañera. Puede ser, como no era mi clase, ahí le voy a preguntar. Yo había entendido Gracias. que el viernes y el lunes eran virtuales. A ver, denme un segundo. En todas las comisiones, creo. ¿Y el lunes qué les dijo el doctor del Cerro, que la daba virtual? Sí. No, Sí, porque sí. no iba a estar. Y la daban virtual. No sé quién la daría, pero no iba a estar él, supuestamente. Ahí le pregunté, cuando me respondan, les comento. Pero recuerden que a las 3 de la tarde no vamos a estar, eso seguro. Vamos a ver, ahí me respondió. Virtual, sí, tienen razón, estuvieron atentos. Entonces mañana virtual, no tienen que ir a la facultad, nada. La daré acá a Mariano porque va a rendir desde acá, desde el juzgado. Así que, bueno. ¿Cómo van? Supuestamente vamos a charlar con el titular porque se terminaría la semana que viene con todos los temas. Están viendo, los van estudiando, van a sentarse la semana que viene. Todavía no sabemos qué va a pasar con las clases que quedan libres, si vamos a hacer prácticos, si va a ser repaso o si se les va a dar para estudiar. Eso lo define el doctor de Cerro, pero me gustaría saber cómo vamos. Los que se Yo creo reciben. que con lo que Axel. vengo, con lo que Yo creo vengo que peor es sí, con que- los cosos, con los recursos Yo de creo que coordenadas. recursos todavía no, pero porque no sé, no sé si va a ser teórico en base a eso o práctico. Mañana a ustedes les quedaría una clase práctica que sería todo lo referido al consorcio. Vamos a tratar de hacer ejercicios referidos al consorcio. Y el próximo viernes, sería el último viernes, más allá de que el tema creo que termina el miércoles, terminarían con todos los temas. El último viernes vamos a hacer ejercicios de recursos, porque es un tema que el doctor del Cerro lo maneja muy bien, siempre pregunta algo y siempre pregunta con casos prácticos. Ah, perfecto. No escritos, no redactar un escrito de interposición de un recurso. Claro, Pero me parecía muy largo eso. pero además yo considero que no sería justo porque si un abogado tiene que hacer una fundamentación de un recurso o interponer un recurso federal, tiene un montón de herramientas y eso le lleva muchísimo tiempo en su estudio. Para un estudiante sería casi imposible hacerlo en un examen. No digo que no sea posible, si le damos el trabajo seguro que lo van a hacer, pero con tiempo y con material, no en un examen. Lo que sí se suelen preguntar es en determinado caso práctico, podría cuestionar la resolución y ahí ustedes van a tener que ver si se puede cuestionar o no, cuál es el recurso, qué requisitos están cumplidos y qué no. Sería encarado más que nada, las preguntas van siempre relacionadas con eso. Nunca la pregunta es qué requisitos tiene el recurso de inaplicabilidad de ley ante la Claro. Suprema Corte. Así no va a ser. Estaría Seguro. regalada ahí la pregunta. Porque
la sacan. Pero no, la idea es que piensen y que vean el caso práctico, que es lo que les va a tocar el día de mañana en el ejercicio de la profesión. Ustedes van a tener una sentencia de cámara y van a tener que saber efectivamente si eso queda firme en ese momento o tienen alguna posibilidad recursiva, y en su caso, cuál es la vía recursiva, si tienen recaudos previos, cuáles son los que tienen que cumplir y demás. Es muy importante el tema de el beneficio de litigar sin gastos en cuanto al depósito ante la Suprema Corte. Son 3 fallos que, si bien no tienen que saber los fallos de memoria, sí tienen que saber cuáles son y qué dice sintéticamente cada uno, con Rojas y ¿cuál es el otro? A ver. Recurso del Algo único con cera, destino de no Castelli, ser- Caselli, No, Cusoni o Calzoni, no me acuerdo con precisión, pero con cera el otro. sí. Son esos 3 que los tienen en la clase, que se subió al aula virtual, creo yo, tiene que estar porque son esenciales, y después los requisitos de todo recurso, ¿no? Eso, igual eso está en el código. Pero esos 3 fallos no tienen que saber el contenido ni nada, pero sí tienen que saber qué dice cada uno, ¿sí? En lo que a la interposición del recurso y el depósito previo se refiere. Bueno, hoy vamos a hablar sobre daños y perjuicios en la relación contractual. Como siempre, les voy a compartir un Power que va a ser nuestra guía y vamos a ir hablando de todo esto. En cuanto a este tema, lo más importante que ustedes tienen que saber son las acciones que tienen los consorcistas y el consorcio, los propietarios y el consorcio, ante determinados hechos relacionados con la vida consorcial. ¿Sí? El 2069 es muy importante, el 617 del Código Procesal también es muy importante, y vamos a ver que quizás ya vimos algo en la primera parte de diligencias preliminares y la diferencia con prueba anticipada, que también lo vamos a usar para este tema. Bueno, empiezo compartiendo. Díganme si se ve. Esperen que tengo que... ¿Lo pueden ver? Sí, se ve. Sí, se ve. Lo que no sé cómo agrandar la pantalla, ya lo voy a hacer de alguna manera. Se ve entera igual la pantalla, ¿eh? ¿Y la ven entera? Sí, ahí está. Será que ya hice macana, pero ya empecé a avanzar y no sé cómo. Ahí. Bien. Daños y perjuicios en la relación contractual es nuestro tema. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que en la vida consorcial no se vive en forma aislada, sino que se convive con los restantes copropietarios. La regulación legal de esa vida consorcial la tenemos en el Código Civil y Comercial, y no sé dónde mirar porque los minimicé y ahora no sé dónde mirar. Ahí está. No sé a quién ver. En el Código Civil y Comercial, en los artículos del 2037 al 2069, y el reglamento de copropiedad y administración, o el reglamento de propiedad horizontal y administración. Ese reglamento es ley para las partes. Ningún propietario puede alegar que no lo conoce, que lo desconoce. Se hace por escritura pública, integra el título de propiedad. Ustedes van a tener el título de propiedad del departamento, que va a estar integrado por este reglamento de propiedad de administración. Se hace una vez que se construye el terreno, y todas las personas que van comprando con posterioridad se van incorporando a este reglamento, ¿sí? Entonces ustedes esto tienen que tener en cuenta, que cuando tengan un tema relacionado con la propiedad horizontal, lo que van a tener que tener en cuenta son no solo las normas del Código Civil y Comercial, sino el reglamento de propiedad horizontal y administración. Bueno, en cuanto al reglamento, lo que les mencionaba es ley para las partes, y toca varios puntos. Dentro de los mismos, yo les voy a leer algunos. Esta enumeración que yo les hago no es taxativa, puede tener previstas muchas cosas más, pero voy a mencionar lo que nos interesa a nosotros para este tema que nos toca hoy. Dentro del reglamento
se determinan los porcentuales sobre las partes comunes. Es decir, van a decir qué porcentaje de parte común va a tener determinada unidad funcional. Enumera las partes comunes y las partes privativas. Enumera también las partes comunes pero de uso exclusivo. Enumera derechos y obligaciones de los consorcistas. ¿Cuáles son estos? Más allá de los que dice el código, que también después los vamos a ver. Por ejemplo, que debe abonar el pago de expensas del 1 al 10 de cada mes. ¿Cuáles son las obligaciones, además del pago de expensas, de los consorcistas? Está todo detallado en el reglamento de copropiedad. Las normas de citación, de deliberación, de quórum y de mayorías que van a necesitar en la asamblea, el plazo del mandato del administrador, las obligaciones que tiene el administrador, más allá de las que dice el Código Civil y Comercial. El reglamento no puede estar en contra de lo que dice el Código Civil, sino que tiene que hacerse en base a los lineamientos que da el Código. Normas de convivencia, forma de liquidar expensas, también suelen determinar en los reglamentos de copropiedad, si bien no nos interesa en este tema, sí en otro que ya vieron al principio, que es el referido a la subasta de los bienes. Puede determinar que en caso de que se procede ejecutivamente respecto de una deuda de expensas, el consorcio pueda elegir y designar al martillero, que puede tener nombre o solamente reservarse la facultad esa de designarlo oportunamente en juicio y que no vaya a la planilla de desinsaculación. Bueno, todas esas cosas y detalles es lo que va a tener el reglamento de copropiedad. Les repito, esta enunciación que yo hice es enunciativa, no es taxativa, puede tener muchos puntos más el reglamento. Bien, ahora vamos más que nada al tema que nos ocupa hoy, que es el daño en la relación consorcial. ¿Quién debe responder? Esto es, los daños y perjuicios ocasionados entre los copropietarios de este edificio que está conformado el consorcio que vamos a ver ahora. Lo que es relevante, si voy muy rápido, me frenan. Yo hay cosas que las voy pasando por alto porque ya las tienen que haber visto con Mariano, con Fabián, con Leandro, el que estuvo a la mañana, o con Matías ayer. Acá es importante diferenciar las cosas comunes que no son necesarias y las cosas propias. ¿Por qué es importante diferenciar? Porque esto nos va a dar la pauta para saber quién es el que debe responder. Si el daño lo produce una cosa común, vamos a tener un responsable. Si lo produce una cosa común pero que no es necesaria, otro responsable. Y si las cosas son propias, también nos va a cambiar quién debe hacerse cargo del daño ocasionado. Bien. A manera de introducción, lo que les puedo decir es lo que les mencionaba del origen del daño. Si el origen del daño está en una parte común del consorcio, responde el consorcio. Si es una parte privativa, va a responder el propietario. Si hay culpa o negligencia de una persona, no importa si es en una parte común o el daño surge en una parte privativa, el que va a responder es la persona que obró con culpa o con negligencia. En los daños de la relación consorcial, lo que rige es la responsabilidad objetiva, por el riesgo o vicio de la cosa, ¿sí? Pero si el daño proviene por culpa o negligencia de una persona, ahí desplazamos la responsabilidad objetiva y el que va a responder es la persona que ocasionó el daño con culpa o negligencia. Si es en una parte privativa, pero el origen del daño es en una parte común, por ejemplo la cañería, el que va a responder es el consorcio. Ahora no se asusten, vamos a ir detallando cuáles son las cosas comunes, cuáles son las cosas comunes no necesarias, las cosas propias. Este supuesto, que yo les mencioné el último, parte privativa, pero origen en la parte común, es el típico ejemplo de las cañerías. ¿Qué pasa? Si bien nosotros podemos decir que la filtración se produce, por ejemplo, en el departamento B, si indagamos un poco más, podemos ver que si bien se comenzó en el departamento B, el problema viene de la cañería interna del edificio, y ahí el que responde es el consorcio, que no solo va a responder
arreglando el caño interno que provocó la filtración en el apartado B, en el departamento B del primer piso, y ese a su vez dañó la planta baja B, sino que va a tener que reparar todos los daños, aunque sea privativo del propietario, los daños ocasionados dentro del departamento. ¿Vamos bien? Sí, Sí, doctora. sí. Bien. Acá les transcribí el artículo, si bien yo no soy de transcribir en los Power toda la información, se los transcribí porque me parece que es importante que ustedes lo tengan en cuenta y les va a ayudar, más allá de que tiene carácter enunciativo, es decir, puede haber otros supuestos, los va a ayudar cuando tengan un caso práctico en las manos, no solamente en el examen, sino en el ejercicio de la profesión, para poder determinar quién responde. Es decir, si el daño proviene del terreno donde está el edificio, ¿quién va a responder? ¿Qué opinan ustedes? ¿Del terreno del edificio? El consorcio. El Consorcio. Es una parte común. Ahora después vamos a ver cómo responde el consorcio. Pero el consorcio responde, sí. Si viene de los pasillos, vías o elementos que comunican unidades funcionales entre sí, también, porque como dice el artículo, el 2041, son cosas y partes comunes. Los techos, azoteas, terrazas, patios, bueno, todo el detalle que hace el 2041 y pueden incluirse más con posterioridad. Discúlpame, de la terraza había dicho algo, Mariano, que había a veces que respondía el consorcio y a veces respondía el dueño de la unidad funcional. No, creo que era con el balcón, ¿no? Con el revestimiento. Con el balcón El era. con el balcón revestimiento era. del balcón, creo que Me decía confundí que con la terraza, sí, respondía perdón. No, pero también, ¿por qué? ¿Qué pasa? Hay un artículo muy interesante de Alberto Gabás, que es el papá de Leandro, esperen que los voy a poner en pantalla porque si no, por eso estoy hablando la nada, que si lo googlean sale, es interesante, no es para el parcial, es interesante para el conocimiento personal de ustedes, que habla de estos supuestos. En sí la terraza es, al igual que el balcón, y ahora vamos a ver por qué, son partes comunes, pero pueden llegar a tener uso privativo o exclusivo del dueño de una unidad funcional. Por ejemplo, hay terrazas a las cuales solamente tiene acceso, aunque son las menos, el dueño del último departamento de los últimos departamentos. Hay otras que no, que el acceso es común para todos. Bueno, pero eso no significa que la terraza sea del dueño del último departamento que está en el edificio, ni que el balcón, el dueño, sea el propietario del departamento. ¿Por qué? Porque tanto el balcón como la terraza, dice que el balcón es la prolongación de la losa, el balcón es la prolongación de estructuras del edificio. A su vez, el balcón forma el techo del siguiente balcón, el que está por debajo del siguiente balcón. Entonces sería parte de la estructura del edificio. Todo lo que está por fuera del balcón, el revestimiento externo del balcón. Todo lo que está dentro del balcón, ya sea el revestimiento de la parte interna, el piso, como decíamos en su momento, como se dice en el artículo, por ejemplo, si ustedes pueden cambiar sin necesidad de una autorización el piso, los mosaicos del balcón, eso responde el propietario. Porque si bien el balcón es de uso común, si bien el balcón es una parte común, la parte interna es de uso privativo del dueño del departamento. ¿Sí? Y el locatario podría ser también, ¿no? Como guardián de la cosa, en ese caso. Si hace uso del inmueble, del departamento y del balcón. No, si hay un daño y proviene de, por ejemplo, un desprendimiento, que ya lo vamos a ver, Sí. y ahí tenemos que ver si hubo culpa del locatario, sí va a responder, si no, el que va a responder es el propietario. ¿Sí? Y después vamos a ver si responde el propietario como dueño, si responde el consorcio como guardián, eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, sigamos mencionando los supuestos de partes comunes. Bueno, los locales e instalaciones de los servicios centrales. Los servicios centrales habla de donde está la caldera, donde suelen estar los medidores y demás.
La vivienda para alojamiento del encargado, si es que hay vivienda para alojamiento del encargado, porque no en todos los consorcios lo hay. Ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, los muros exteriores y los divisorios, las instalaciones para el acceso y circulación de personas con discapacidad, todos los artefactos e instalaciones existentes para los servicios en beneficio común, los locales destinados a sanitarios o vestuario del personal que trabaja en el consorcio. Y acá, como les mencionaba, es meramente enunciativo, es decir, no se tienen que saber de memoria el artículo, pero sí esto les va a ser una ayuda para ustedes, para en el supuesto de que tengan un caso práctico, ver de dónde proviene el daño, para ver a quién le podemos reclamar. El 2042 habla de cosas y partes comunes que no son indispensables. Como ahora ustedes saben que la mayoría de los edificios que se construyen ahora, no los históricos de Mar del Plata, sino los nuevos, tienen piscina, solarium, gimnasio, lavadero, salón de usos múltiples, el famoso Zoom. Estos pueden existir o no. Y además pueden cambiar. Dentro del reglamento de propiedad se puede mutar la condición, es decir, van a ser comunes, pero puede ser de uso exclusivo de determinado propietario, ¿sí? Pueden o no estar, y si existen, se les puede cambiar esto del carácter común, de uso común o de uso privativo. Bien, también. Ahora, cosas y partes propias. También les transcribí el artículo. ¿Por qué se los transcribo? Porque me parece que son 3 artículos muy importantes y es lo que nos van a ayudar a determinar quién va a ser nuestro legitimado pasivo en el supuesto que tengamos que iniciar una acción. Bien. ¿Qué es lo que son necesariamente propias? Bueno, el doctor Gabas, Alberto Gabas, es lo que menciona el cubo de aire. Me costó mucho interpretar qué era el cubo de aire, les soy sincera, porque yo me representaba al cubo de aire como al espacio de aire interno que suele haber en los fondos internos de los edificios, pero no es así. El cubo de aire es todo lo que está dentro del departamento, dentro de la unidad funcional, las puertas, ventanas, los artefactos, los revestimientos, incluso habla de la parte interna de los balcones. La parte interna de los balcones, como eso que yo les mencionaba del revestimiento del balcón o del piso del balcón, sería una parte propia de la cual, si es propia, ¿quién responde? ¿Quién debería responder? El propietario. El propietario, exacto. El propietario de la unidad funcional. Bien. El supuesto más frecuente, como yo les mencioné, es de las filtraciones de humedad. Recuerden que estos son los daños ocasionados dentro del consorcio, para todos aquellos que habitan el consorcio, no entre el consorcio y terceros, que lo vamos a ver después, al final de la clase. ¿Qué pasa si nosotros tenemos humedad, filtración o sentimos una pérdida de gas? ¿A quién le vamos a reclamar primero? Al consorcio. Pero al consorcio, ¿por intermedio de quién? ¿Quién representa al consorcio? ¿Voy a ir y tocar timbre en todos los departamentos? Al administrador. No, al administrador. Exacto, le vamos a reclamar el administrador, que es el representante del consorcio, y es el que va a tener que ver si el origen del daño es una parte común o una parte privativa. Una vez que ubica la unidad donde se genera el daño, el propietario va a tener que permitirnos entrar. ¿Cuáles son los supuestos más comunes? Porque siempre que pensamos en una filtración, pensamos en un caño roto interno, y no necesariamente. Pasa muchas veces, y más acá en Mar del Plata, donde hay muchísimos departamentos que solamente se ocupan en verano, que hay canillas que pierden, o la bañera tiene alguna filtración, o se deja corriendo el depósito del baño, y quizás no vienen hasta dentro de meses. Todo eso puede generar una pérdida o una filtración que vaya pasando al piso de abajo. Entonces, si el administrador identifica que la filtración proviene de esta negligencia por parte del propietario, el que va a tener que responder y reparar el daño va a ser el propietario. Pero ahora, si la filtración, más allá de que se ubique como origen en una determinada unidad funcional, proviene de los caños maestros, de los caños internos de la pared, ahí sí va a tener que ser el consorcio el que se haga cargo, no solamente de reparar
esa filtración, sino todos los daños ocasionados, aunque sean en propiedad exclusiva de los propietarios. Es decir, no puede entrar el consorcio o designar a un operario para reparar y solamente que repare el daño, y después le deje todo, no sé, todo el cielo raso roto o descascarado, con manchas de humedad y demás al propietario. Va a tener que arreglar absolutamente todo. Y si es el propietario, va a ser él el que va a tener que hacerse cargo de las reparaciones. A veces, ¿qué hacen los consorcios? Terminan haciéndolo el consorcio, pero después se lo cobran al propietario, en caso de que lleguen hacia un arreglo, porque si no, se va perjudicando siempre a quien no tiene la culpa o no generó el daño. Pero en sí, la responsabilidad para identificar quién es el responsable, volvemos a la distinción de cosas comunes y cosas privativas. Este es el artículo que yo les mencioné, el 2046, a ver si lo puse bien, o es el 2049, 69, espérenme, por las dudas. No, está bien. El 2069, perdón, 2046 es el de permitir el acceso, y el 2069 también es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta, que es una acción de cese. Bien. Si el propietario no nos permite el acceso, hay una acción expedita, rápida, prevista en el Código Civil y Comercial, para que el juez ordene el ingreso. El ingreso a la unidad funcional, ya sea para reparar el daño provocado por la cosa común, pero que justo pasa por el departamento de propiedad exclusiva de este copropietario, o directamente para reparar o hacer cesar el daño que proviene de esta unidad funcional. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Esos son los supuestos de reparación urgente, y esto no significa, además de esta acción que tenemos en el 2046, que ahora les voy a explicar más o menos cómo es, de acudir al juez para que el juez nos permita el ingreso. Además, después de eso, después que ingreso, logro cesar con la generación del daño, puedo iniciar los daños y perjuicios ocasionados por todo esto que yo tuve que hacer para reparar esto que estaba fallando dentro del consorcio. ¿Sí? Si se originó en una parte común, el consorcio repara el desperfecto y las unidades afectadas, que yo ya se los mencioné. Bien. A ver si está en esta, por las dudas, no. Vamos a ir directamente a la acción del 2046. ¿Cómo hacen ustedes en la práctica para instrumentarlo? Bueno, en la ley anterior, la ley de propiedad horizontal, se mencionaba el trámite sumarísimo. ¿Qué pasa? Lo que no se preveía es que no todos, es una ley nacional, y en no todos los códigos procesales de las provincias estaba previsto el trámite sumarísimo. Ahora habla de una acción, la acción más expedita, la acción más rápida. Por lo tanto, podría tramitar, en nuestro caso, por el sumarísimo o directamente la vía incidental. ¿Cómo van a hacer ustedes para que el juez les permita ingresar? Acá lo tenemos. Una de las obligaciones y derechos de los consorcistas es permitir el acceso. Bueno, si no cumple, nos queda expedita la acción de cese y la acción del ingreso. ¿Bien? Entonces, ¿qué le vamos a pedir al juez? Le vamos a demostrar al juez que necesitamos una reparación urgente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con un informe técnico. Eso es lo que dice el 617 ter, que después lo vamos a ver. Pero hay supuestos donde aún se habilita sin ese informe técnico, según en el juzgado que les caiga, por supuesto. Nosotros acá lo hemos habilitado haciendo un reconocimiento judicial, o cuando hay actas de un escribano y demás, ¿sí? Pero bueno, más adelante cuando lleguemos al pago respectivo, lo vamos a tratar con detenimiento. Bien, en todos estos temas de daños en la vida consorcial, ustedes tienen que tener especial
detenimiento o especial importancia en diligencias preliminares y prueba anticipada. ¿Por qué? Porque es un supuesto donde se utiliza con frecuencia el tema de las diligencias preliminares. Ustedes recuerdan que lo vieron, se mencionó en la primera parte del proceso ejecutivo, que cuando nosotros necesitemos algún dato, alguna información para preparar nuestra demanda, podemos solicitarle al juez una diligencia preliminar. Es para preparar el juicio. Es antes del proceso y está regulada en el 323 del Código Procesal Civil y Comercial, que tiene una numeración que tampoco es taxativa. Entonces, si nosotros vemos que necesitamos algún dato específico que no podemos obtener por otro medio, si no es con la intervención de un juez, podemos pedir esta diligencia preliminar. Es accesorio de un proceso principal, por lo tanto, no es que vamos a interponer como si fuera una demanda, que es lo que corresponde, interponer un pedido de diligencia preliminar sin decirle al juez cuál es la acción que vamos a entablar. ¿Por qué? Porque aquel juez, en la diligencia preliminar, para concederla o denegarla, tiene que saber si eso que yo estoy pidiendo es indispensable que intervenga el juez, y si es indispensable para el inicio de la acción de daños. En el caso de los daños en la vida consorcial, si yo tengo que reclamar a determinado propietario y no sé cuál es el propietario, puedo tener como diligencia preliminar que se identifique a los propietarios de determinada unidad funcional, que averiguar el domicilio de los mismos, porque muchas veces los departamentos están desocupados y tengo que identificar y convocar al titular dominial de ese departamento. También puedo pedir planos, porque yo puedo creer o considerar que el daño está proviniendo de una cosa privativa, de una parte privativa, y resulta que es algo estructural, y a quien debería reclamarle es al consorcio. Entonces, lo que le voy a decir al juez, como si fuera una demanda, voy a hacer mi presentación, va a ingresar por receptoría, le voy a explicar al juez por qué necesito esta diligencia preliminar, preparatoria de mi juicio, y una vez que esté cumplida esa diligencia preliminar, recién ahí voy a poder entablar la demanda. Esto es sin contralor de la contraria, es decir, no voy a necesitar que citar a la contraria. Esto lo hago de forma independiente antes del proceso. Por ahí, luego del resultado de la diligencia preliminar, decido que no voy a iniciar la acción principal, que no la voy a iniciar porque yo pensaba que podía llegar a responsabilizar a alguien, y en definitiva, luego de la diligencia preliminar, veo que no es así. Y por otro lado, tenemos que distinguir la diligencia preliminar de la prueba anticipada. Si bien se dice que la diligencia preliminar sería el género y la prueba anticipada sería una especie de la misma, son dos cosas completamente distintas. La prueba anticipada nos sirve para acreditar hechos que nos van a servir como prueba dentro del proceso. Es decir, yo ya tengo identificada a todas las partes, puedo tranquilamente interponer mi demanda, pero necesito que la prueba se haga antes, porque hay peligro o imposibilidad o dificultad de realizarla en el momento procesal oportuno, que es una vez que se trabó la litis y que el juez abrió a prueba la causa. ¿Por qué puede ser? Bueno, lo que ustedes conocen, me parece que es el ejemplo más conocido, es el tema del testigo, el testigo enfermo o un testigo que se está por ir del país, que nosotros tenemos la necesidad imperiosa de que declare aún antes de iniciar la demanda, pero en estos casos de daños ocasionados en la vida consorcial, el supuesto más común para pedir una prueba anticipada es esto. Por ejemplo, filtraciones. Nosotros necesitamos que nos abran el departamento, eso sí, vemos que tenemos otra acción, pero una vez que vamos a iniciar los daños y perjuicios ocasionados por esa filtración, yo por ahí necesito que vaya un perito, un experto, y que haga la prueba de arquitectura, que vea todos los daños ocasionados dentro del departamento, porque yo los quiero arreglar, no puedo seguir con el techo todo inundado,
o con las paredes todas mojadas, hasta que se trabe la litis en un proceso de conocimiento, que el juez abra prueba, que el juez provea la prueba y después recién se desinsacule un perito para que haga la pericia. Entonces, en estos supuestos, puedo pedirle al juez que anticipadamente se haga esa pericia si yo puedo empezar a reparar los daños ocasionados en mi unidad funcional. También pasan los accidentes de tránsito, que por ahí tenemos el auto que está chocado completamente y que queremos que se haga la pericia mecánica aún antes de empezar el juicio, así lo puedo arreglar y lo puedo usar, porque si no, capaz que recién lo voy a poder arreglar una vez que me paguen dentro de 3 o 4 años, ¿sí? ¿Cuándo se puede solicitar la prueba anticipada? Puede ser antes de interponer la demanda, conjuntamente con la demanda, le puedo decir al juez, bueno, esta es mi demanda, más allá de que pido que se ordene correr traslado, le pido que se realice como prueba anticipada este medio probatorio, o puede ser aún con posterioridad a interponer la demanda, pero siempre, siempre tiene que ser antes del momento procesal oportuno, que es del provimiento de prueba, ¿no? Si yo tengo necesidad urgente o imposibilidad o dificultad para producir la prueba, al tiempo del provimiento le puedo pedir al juez que la haga antes, aun cuando ya esté trabada la litis, pero por ejemplo, tengo trabada la litis, pero hay cuestiones que llevaron a que el expediente vaya a cámara, o si bien ya trabé la litis con respecto de uno de mis demandados, no tengo el domicilio conocido de otro de ellos, o cada vez que voy al domicilio me la devuelven sin diligenciar, y todo eso va alongando y puede generar aún más daño si sigo alongándolo en el tiempo, ¿no? Entonces le puedo pedir al juez que esta prueba se realice antes. Otra diferencia esencial que tiene con la diligencia preliminar es que sí o sí tengo que citar a la contraria. Si yo ya tengo trabada la litis, interpuse la demanda, es fácil, pero si no, si lo hago como prueba anticipada antes de interponer la demanda, igual esta prueba anticipada entra como incidente por receptoría, se le asigna un juez, no es que de la nada lo hago, ¿no? Pero lo que no voy a tener todavía es el escrito de demanda. Voy a tener que citar a la contraria para que pueda controlar la prueba que yo estoy produciendo con anticipación. Ahora bien, si yo no puedo convocar a la contraria, ya sea porque si la convoco puede hacer que mi prueba caiga, por ejemplo en los casos donde la prueba es informática, que tienen que meterse en las computadoras del demandado o en el sistema operativo del demandado, si yo le aviso al demandado que voy a hacer determinada prueba, automáticamente con un solo clic me borra toda la información que yo necesito. Entonces, si yo no puedo ubicar al demandado, o si lo ubico al demandado, mi prueba no puede tener los resultados que yo tengo, ¿a quién puedo convocar? ¿A quién debo convocar? ¿Y a un defensor? Al defensor, exacto. Ahora les voy a comentar un supuesto que tuvimos acá en el juzgado. Era en un departamento donde nos habían traído el informe técnico y toda la prueba de que, por ejemplo, el departamento 2H estaba totalmente mojado donde estaba la luminaria, donde tenía los cajones de los cubiertos, tenía 5 centímetros de agua, era una catarata el departamento. ¿Qué pasaba? El departamento de arriba, el tercero H, estaba totalmente deshabitado. La dueña de ese departamento vivía en Santa Fe y además tenía una incapacidad, porque ya se le había comunicado al consorcio en su momento, y todo eso para citarla a esta persona, para realizar primero el ingreso al departamento, de lo que mencionamos con antelación, no tenía cómo ingresar, entonces le pidió al juez permiso para ingresar. Después, querían hacer prueba anticipada para después reclamarle los daños y perjuicios, pero querían reparar el departamento, por eso lo necesitaban en forma anticipada. Si nos comunicábamos a Santa Fe para preguntarle a, primero ubicar al representante legal del incapaz, para que dijera qué día y horario nos podía abrir el departamento. En el caso de que no lo ubicáramos o fuera negativa la respuesta, ya el tiempo
se seguía inundando aún más la unidad funcional de abajo. ¿Qué se decidió? Directamente convocar al defensor, ordenar la apertura, ordenar la producción de la prueba en forma anticipada con el contralor del defensor, y ahí se le comunicó todo, y después, si tardamos 1, 2, 3 meses en anoticiar todo lo que habíamos realizado, no importa, porque hicimos cesar el daño, que eso era lo importante, eso era lo que, el motivo por el cual habían acudido al juzgado. En ese caso, hasta tuvimos que cambiar la cerradura, notificarles que la llave estaba en el juzgado y decirles que podía pedir a pasar a buscarla cuando quiera, de lunes a viernes, obviamente, siempre que el juzgado se encontrara abierto, ¿no? Por supuesto. Eso pasó hace 3 años y todavía nunca vinieron a buscar la llave. Miren, si hubiéramos esperado notificar a la dueña o a la representante legal de la dueña para reparar esto, el daño hubiera sido mucho mayor, no hubiera solamente afectado al segundo piso, sino quizás a todo el edificio. Por eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? En el caso de que no se cumpla con la diligencia preliminar o con la prueba anticipada, por ejemplo, en una diligencia preliminar podemos solicitar que nos traigan cierta documentación previa a iniciar el juicio para ver si lo iniciamos. Si no se cumple, puede haber sanciones económicas que van de 2 ius a 80 ius. Y además el juez puede ordenar el cumplimiento forzado, es decir, si yo necesito determinada documentación que tiene un consorcio y no me la quiere dar por intermedio de su administrador, el juez puede ordenar un allanamiento y secuestro de esa documentación. Es decir, no solo multa, sino que puede ordenar el cumplimiento forzado de ese requerimiento. ¿Vamos bien? Doctora, Sí, profe. Sí, por ejemplo, en el caso que estaba diciendo recién, que se tuvo que pedir una diligencia preliminar para constatar que el departamento estaba desocupado. Eso puede ser como diligencia preliminar, ¿sí? Con un acta de constatación. Acá nos trajeron directamente, en un caso nos trajeron un acta de escribano, que decía que el departamento estaba desocupado, y además una comunicación que habían formulado hace años, diciendo que la propietaria había sido declarada insana y que era el representante legal y demás, entonces también nos daba la pauta de que ahí no vivía. Y en otras oportunidades lo que hemos hecho es un reconocimiento judicial. Un reconocimiento. Pero Y ahí- si, por ejemplo, no sé, yo sé que el departamento está vacío porque sé. Claro, pero el juez no se puede arriesgar a abrir un departamento que es propiedad privada, a ingresar a un departamento con la simple manifestación del consorcio o de una parte, ¿sí? Entonces tiene que O tener sea que algún elemento de prueba que le dé la tranquilidad de que va a ingresar, porque imagínate si cuando vamos, en este caso se tuvo que solicitar el servicio de cerrajero, porque hacía tantos años que no venía nadie que el portero no tenía llave. Algunos porteros sí tienen llaves de departamento. En este caso no sí. teníamos nada. Tuvimos que llamar a un cerrajero que abriera la puerta, cambiara la cerradura. Imagínate si hay alguien que está habitando, por más que no esté presente, la responsabilidad es muy grande. Por eso tienen que arrimarle al juez todos los elementos para que pueda hacer lugar a lo que ustedes solicitaron. En el caso de que el departamento esté ocupado, y ahora lo vamos a ver, lo que se hace es, el juez va a convocar una audiencia, al propietario para determinar o fijar el día y hora en que se va a hacer la apertura que les va a abrir y el tiempo que va a demorar, porque quizás una vez que abre la puerta se cierra la canilla de paso y no hay ningún inconveniente. Por ejemplo, si es alguien que no habita en el departamento, pero que es fácil de ubicar, acá hay gente que tiene propiedades que están vacías, solamente las utilizan en verano, entonces se puede ir y solamente cesar el daño. En otro caso, necesitamos repararlo, no solamente cesar en este momento, sino repararse, además, esa filtración o lo que fuera. Y vamos a tener que coordinar con el propietario los días y horarios en que nos va a abrir, lo que nos va a facilitar el ingreso. Y ahí sí, en caso de que nos facilite el ingreso, vamos a ir al 617 ter del Código Procesal. Pero en estos supuestos, si el propietario está, lo que hace el juez
acá en el juzgado nuestro es convocarlo a una audiencia rápida, que siempre se hace en el término de una semana, se lo convoca a ver si se pueden poner de acuerdo. Otros juzgados, ¿qué hacen? Libran cédula, intimando al propietario para que informe qué día y horario va a abrir y va a permitir las reparaciones que se necesiten hacer. ¿Sí? Pero el supuesto que yo les mencionaba es donde no hay nadie, no sabemos cómo ubicarlos, o nos va a demorar muchísimo tiempo ubicarlos y eso genera más daño, entonces podemos darle intervención al defensor si vamos a hacer una prueba anticipada, o también se le da intervención al defensor si vamos a ingresar en una propiedad que es privada. ¿Sí? No solamente en el caso de producción de prueba anticipada, sino si nosotros tenemos que ingresar en un departamento para cesar el daño o para cesar y repararlo, le damos intervención al defensor para que venga y en su caso represente al ausente. ¿Sí? Bien. El artículo 2046 nos habla de las... el 2045 son las facultades del propietario, el 2046 las obligaciones. ¿Por qué nos interesan las obligaciones? Porque si no cumple con alguna de estas obligaciones, el consorcio puede reclamárselo, o en algunos casos los consorcistas que acrediten daño también puedan reclamarle el cumplimiento de estas obligaciones. El 2046 trae una novedad importante que viene a cumplir con un vacío legal que teníamos con la legislación anterior, que era lo del reglamento interno. El 2046 dice que todos los consorcistas, los propietarios, deben cumplir con el reglamento de propiedad de administración, ese que hablamos al comienzo, que era ley para las partes, y también con el reglamento interno, si lo hubiera. En la legislación anterior podían alegar desconocimiento del reglamento interno, y si lo incumplían, no tenían posibilidad de reclamar su cumplimiento o de reclamar los daños y perjuicios por el caso de incumplimiento del reglamento interno. Ahora, con el 2046, el inciso 1 expresamente lo menciona y dice que si no cumple, que expedita la acción del 2069, que ahora vamos a ver. La acción del 2069 es una acción que se le da tanto al consorcio como al copropietario afectado, que tiene un daño directo, hacer cesar el incumplimiento, hacer cesar la violación a o disposiciones del reglamento interno o obligaciones en sí del reglamento de copropiedad de administración, para que cese, para que, por ejemplo, si hay ruidos molestos, por ejemplo, si cambió el destino del inmueble y eso afecta directamente a algún copropietario, pueden interponer la acción de cese, y que lo que es muy relevante, que está también en el 2069, es que para el caso de que se reitere la violación, si el que ocupa, y esto es muy importante, es un inquilino o un tenedor, es decir, alguien que no es el propietario, se puede solicitar el desalojo de la unidad funcional. Si es el consorcio el que reclame el cese, solamente le tiene que acreditar al juez que se incumplió con el reglamento. Ahora bien, si es algún copropietario que quiere iniciar esta acción de cese, no solo debe acreditar que se incumplió con el reglamento o que se violó alguna de las obligaciones, sino además el perjuicio directo sufrido por él. Es decir, no puede ir porque sí, porque no me gusta que esté incumpliendo el reglamento, el del primero B, le voy a iniciar una acción judicial de cese. No, solamente si tiene un perjuicio directo. ¿Bien? Otra de las obligaciones es conservar su unidad funcional. Por eso, si él no mantiene la unidad funcional en condiciones y provoca un daño, cualquiera de los copropietarios afectados directamente puede iniciar esta acción de cese del daño, como por ejemplo esto que yo les mencionaba de cerrar cerrar el gas, cerrar el agua, lo que fuera, puede demandarlo, y si no directamente el consorcio sin acreditar el daño.
pagar expensas y contribuir al fondo de reserva no es importante en lo que a daños y perjuicios se refiere. Acá está el 2046, creo que es el inciso F, no los mencioné ahí, pero es este de permitir el acceso para las reparaciones de las cosas comunes y también para verificar el funcionamiento de todos los artefactos que tenga en el departamento. Ustedes, creo que si los que son de Mar del Plata sabrán, o los que están alquilando también, acá en Mar del Plata se hacen muchos controles últimamente por la cantidad de sucesos que hemos tenido por fallecimientos, por dióxido de carbono y demás, que suele ir Camusi a controlar determinados departamentos, más saca medidores, saca todo. Para no llegar a ese extremo de que vaya Camusi y saque el medidor, el consorcio, como guardián de la cosa y como responsable del bienestar de la vida consorcial en general, puede solicitar el ingreso a los departamentos para verificar cómo funciona calefón, cocina, cómo funcionan los artefactos eléctricos, todo aquello que pueda generar un daño o un riesgo para todo el edificio. Y el propietario tiene que permitir el acceso, aunque sea sobre bienes de su propiedad exclusiva, como es el calefactor, el calefón, la cocina. Bueno, de todos modos tiene que permitir ese acceso. Si no permite el acceso, tenemos la acción del 617 ter, que ahora la vamos a ver. Y otra de las cosas relevantes que también trae el 2046, que no estaba en la legislación anterior, es notificar al consorcio si va a elegir un domicilio distinto al de la unidad funcional. ¿Por qué es importante? Porque vamos a suponer que el consorcio tiene registrado el domicilio de la unidad funcional respecto del propietario de esa misma unidad. Y le libra una cédula, por esto que mencionamos, de la acción ante el juez para el cese de determinada violación, y le notifica a ese domicilio. No puede alegar el consorcista después, no, bueno, pero yo vivo en Buenos Aires. Si vos querías que yo te notificara en otro domicilio distinto al de la unidad funcional, deberías habérmelo comunicado con antelación, porque es una de las obligaciones de todos los propietarios. ¿Sí? Eso también es importante para el tema de la notificación de la asamblea, ¿no? De la asamblea, de las expensas. Sí, sí, por supuesto. Es de vital importancia comunicarle y además es una garantía también, porque acá ha pasado muchas veces que se inician ejecuciones de expensas, que se llega al trámite de la subasta y se enteran solamente si es que la cédula va al domicilio real. Pero si no va todo a la unidad funcional, y quizás la unidad funcional está desocupada hace años y los herederos ni se enteraron. ¿Sí? Entonces, si ustedes no viven en la unidad funcional, sino que la tienen como un extra, o viven en la unidad funcional pero prefieren que todas las comunicaciones referidas al consorcio le lleguen a otro domicilio, deben denunciarlo al consorcio. Por intermedio del administrador, se denuncian al administrador y así es el consorcio el que toma conocimiento de este cambio o modificación. ¿Sí? Denme un segundo, que me está sonando algo acá que me está molestando. Ahí está. Ahí vuelvo a compartir. Dejó de compartir pantalla, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Bien. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una oposición a que se hagan estas reparaciones urgentes? Es decir, al propietario no nos deja ingresar, no le interesa que ingresemos, o nos dice, sí, sí, como suele pasar, sí, vaya mañana que yo le voy a abrir, y no aparece nunca. Tenemos esta acción judicial urgente, que es independiente de los daños y perjuicios que después le podemos llegar a reclamar. Esto es para reparar y hacer cesar el daño nada más. Después, si yo quiero iniciar daños y perjuicios, ¿por qué? Porque esto me trajo. Si bien me arregló todo lo que es la pared y el piso, el consorcio, por ejemplo, me destruyó muebles, me hizo faltar al trabajo, o yo trabajaba en el departamento y dejé de trabajar todos esos días que estuvo en reparación y demás, puede iniciar una acción de daños y perjuicios. Pero este del 617 ter del Código Procesal es en aquel supuesto donde se oponen al ingreso o a las reparaciones, o si bien no se oponen, no nos dan la posibilidad de ingresar.
Como requisito indispensable para el ejercicio de esta acción es un informe técnico de arquitecto o ingeniero. Por ejemplo, si el problema es de agua, quizás no vaya a buscar un ingeniero o un arquitecto y puede acompañarlo con un plomero o gasista matriculado. Si bien los gasistas son los que se matriculan, si es plomero o gasista matriculado ya nos da un poquitito más como para presentarle al juez. No creo que ningún juez exige exclusivamente que sea un informe técnico de arquitecto o un ingeniero si denuncian. Si acreditan que no los deja entrar, ¿por qué? Porque ahí tuvieron que mandar carta documento y la carta documento nunca fue contestada, o tienen un acta notarial que acredite que no les permite el ingreso, y tienen el informe, por ejemplo, como yo les digo, si bien no es arquitecto o ingeniero, es de un plomero. Tienen fotos certificadas del departamento de abajo o el vecino que demuestre que está todo inundado o que tiene un daño importante o que tiene una humedad ya avanzada y demás. El juez no les va a decir, no, páguele a un arquitecto o a un ingeniero para que me haga el informe técnico. Pero sí debemos presentar un informe técnico de algún especialista, que esté capacitado para decirnos que hay un daño cierto. Y además debemos acreditar o demostrarle al juez que intentamos que cumpliera con su obligación del 2046 de abril de permitir el ingreso y reparar, y no lo hizo. La legitimación activa la tiene el afectado. El afectado que puede ser propietario, inquilino o ocupante. Cualquiera que sea el afectado puede pedirle al juez sin necesidad de que sea propietario. O puede hacerlo en consorcio por medio de su representante, que es el administrador. ¿Sí? Están legitimados cualquiera de ellos para iniciar esta acción de reparación urgente. La legitimación pasiva la va a tener el ocupante del edificio, si el daño proviene de todo un edificio, o de la unidad funcional donde proviene el daño, cualquiera sea el carácter también. Es decir, un inquilino no puede decir, no, yo soy inquilino, no te dejo pasar. No, tendrá que contactarse con el dueño, con el propietario, y tiene que permitir el acceso para reparar. El procedimiento no tiene un trámite específico, pero sí se convoca audiencia y se fija un día y hora para poder ingresar. Si no se presenta a la audiencia el legitimado pasivo, o si no contesta la intimación, porque ya les dije, como no hay trámite, hay jueces que intiman por cédula directamente, y fija día y hora. Si tampoco permite el acceso de esa manera, directamente se ordena el allanamiento. Esté ocupado, no esté ocupado, no importa. El juez va a allanar el domicilio, va a pedir los servicios de cerrajero, pues si no lo dejan ingresar, lo tiene que tener ahí designado por las dudas, va a ingresar y va a reparar lo que se necesita reparar. Si eso tarda una semana, estará una semana yendo constantemente. Nos pasó, los primeros días iba un funcionario todos los días a la hora fijada para ver si podían ingresar o no, y se volvía después al juzgado, y si es un día, se hace en un día. Pero no es que en un acto termina, en un solo día se hace el allanamiento y listo, se terminó. Quizás tengamos que ordenar un mandamiento donde le digamos al oficial de justicia que va a tener que concurrir todos los días para ingresar y allanar el domicilio para permitir el ingreso para reparar hasta tanto se termine o se culmine con la reparación. Y como les decía anteriormente, es totalmente independiente de la acción de daños y perjuicios que pueden realizar una vez que se terminó esto, que se reparó, que el daño cesó. Puedo reclamar por daños y perjuicios al legitimado pasivo. Ojo, no se confunden. Quizás para las reparaciones urgentes, el legitimado pasivo es el ocupante, el dueño o el inquilino de la unidad funcional, pero para los daños y perjuicios, como el daño era de una cosa común, por ejemplo, las cañerías internas del edificio, el legitimado pasivo de la acción de daños y perjuicios ya no va a ser ese solo propietario, el tenedor o el inquilino. Vamos a tener que ir contra quién.
Contra el consorcio. Contra Pero el consorcio. en este caso particular, si el propietario no lo dejó ingresar, por ejemplo, ¿no? Y era, si bien era algo de la parte común, pero se agravó porque él no los dejaba ingresar, ¿se puede hacer también acción contra el consorcio y contra el propietario? Contra el propietario, por ejemplo, por el agravamiento del daño. Ah, eso te preguntaba, sí. Por el agravamiento del daño, pero por el daño en sí, Contra si el el daño consorcio. se produce por un caño interno que es propiedad del consorcio, va a tener que ir contra el consorcio. Por los daños. Perfecto, gracias. Y el consorcio va a responder, ahí tiene como cierto límite, va a responder como guardián de la cosa. Pero también va a tener que ir, si quiere responsabilizar a todos los copropietarios, va a tener que ir contra el resto. Pero ahora lo vamos a ver en las próximas. Bien, esto es importante, lo de reparaciones urgentes, es importante. Prohibiciones. Acá el 2047 detalla todas las prohibiciones que tienen, porque si bien el propietario de una unidad funcional tiene los mismos derechos que cualquier propietario, todos los derechos que le da el dominio de la propiedad, al vivir en un edificio de propiedad horizontal, tiene que convivir con el resto. Entonces, si bien puede constituir todos los derechos reales que él quiera sobre su propiedad, tiene ciertas normas de convivencia, que también podríamos hacer valer quizás en las cuestiones de vecindad, pero tiene ciertas prohibiciones específicas que le dice el código, y que en el caso de violación puede ser pasible de una acción. Bien, una de las prohibiciones es cambiar el destino de la unidad funcional. Por ejemplo, si lo tiene para uso habitacional, más allá de que lo alquile, por ejemplo, en verano, el uso habitacional, no puede cambiarle totalmente el destino y poner una roticería, por ejemplo, y hacerlo comercial. Porque el destino también va a estar dado por lo que diga el reglamento, ¿sí? No puede afectar la tranquilidad de los vecinos, ya sea con animales. Hay consorcios donde en el mismo reglamento se prohíben los animales. Acá si están permitidos que tengas un animal, tampoco vamos a permitir que sea uno de esos que torea todo el día, o que lo sacaste al pasillo y muerde, e intenta morder a todos los demás. No puede afectar la tranquilidad con luces, no con las luces internas del departamento, sino con luces, como yo le diría, no sé, un boliche, todo lo que afecte la tranquilidad normal. No vamos a empezar a pensar en el vecino histérico que prendió la luz del pasillo y ya le molestó. Vamos a hablar de molestias importantes, considerables. Los ruidos, si hacen fiesta todos los días, eso sí, si festeja un cumpleaños y corta con el ruido a las 12 de la noche, no le vamos a ir a reclamar. Sí le vamos a reclamar si hace fiesta todos los días, ¿sí? Y no puede realizar actividades ni ilícitas ni peligrosas. Si está, obviamente, es una de las prohibiciones. Por ejemplo, no sé, que empiece a trabajar en el departamento y haga transporte de residuos patológicos, o cosas que pueden dañar, si las pone, por ejemplo, en la bolsa común del consorcio, que puede dañar a los demás copropietarios. Bueno, esas son prohibiciones. En el caso de que viole alguna de estas prohibiciones algún copropietario, el propietario afectado o el consorcio puede iniciar la acción del 2069, que es esta que yo les mencioné, del cese, para obligarlo a cesar con esta violación. Por ejemplo, para obligarlo a que cambie el destino. Si había puesto una roticería, bueno, tendrás que volver a la habitacional, ¿sí? Si, por ejemplo, hace, como dijimos, hace fiesta todas las noches, tendrá que cesar con esos ruidos molestos. Si hace actividades ilícitas, va a tener que dejar de hacer esas actividades ilícitas o peligrosas. Entonces, le inicio al juez, inicio una demanda ante el juez civil correspondiente, solicitando el cese de la violación a las prohibiciones del 2047 o del reglamento de copropiedad de administración. ¿Sí? Si es el consorcio, denuncia solamente la violación y el juez le da curso, obligando a cesar la violación. Si es algún copropietario, tiene que además denunciar o acreditar el daño que a él le ocasiona esa violación. ¿Sí?
Te hago una consulta. ¿Cómo se caratula esa acción del 2069? ¿Como materia a categorizar? Materia categorizada. Y adentro le pones acción del 269. Perfecto. Les diría que es casi una medida autosatisfactiva, porque sale en el primer despacho, más que nada, la condena al cese de esa prohibición, ¿sí? Pero además, si toda esta prohibición o violación ocasionó un daño, puede iniciar la demanda de daños y perjuicios correspondiente, ¿sí? Bien. Ahora vamos a las modificaciones. Estoy un poco atrasada, me parece. Ustedes estuvieron viendo todo el tema de lo que es las mayorías y demás, ¿no? Lo vieron en las clases anteriores. Sí, ayer lo vimos. Bien, bueno. Un copropietario puede tener la necesidad de hacer alguna modificación o el administrador puede considerar que es necesaria alguna modificación. Bien. Toda mejora o obra nueva en partes comunes tiene que contar con la aprobación de la Asamblea. ¿Qué mayoría necesito para esa aprobación? La mayoría absoluta, que es la del 2060, que habla de mayoría de propietarios, es decir, número de unidades, y mayoría de partes proporcionales. Vendría a ser como la doble mayoría. Esto me ha quedado de otra. El informe técnico me ha quedado de otra positiva, no se entendía nada que hacía el informe técnico ahí. Bien, entonces, si no se aprueba, o si se aprueba, pero hay una minoría que votó en contra y que no quiere que se realice esa mejora o obra nueva en una parte común, tiene acción judicial. Para iniciar esa acción judicial tiene que acreditar el daño, el objeto, y el objeto preciso es dejar sin efecto esa decisión asamblearia. No es una acción de nulidad de asamblea. Por acá no estamos diciendo que no se cumplió con alguno de los recaudos para ser considerada válida. Acá estoy diciendo, la asamblea me dijo que no a una mejora u obra nueva en partes comunes, y yo quiero dejar sin efecto esa decisión, quiero que se me autorice, o soy uno de los que votó en contra, donde la mayoría aprobó esa modificación y yo no quiero que se haga. Entonces puede iniciar una acción solicitando dejar sin efecto esa decisión. Pregunta, doctora, ¿eso no es nulidad de la decisión asamblearia? No. Nulidad es otro supuesto. Nulidad es cuando no se cumplió con las mayorías o cuando no se convocó debidamente asamblea. Acá vos no te gusta la decisión de la asamblea. Pero si votaste en contra no hay mayoría, no sería... No, pero no es mayoría absoluta de todos los miembros, sino mayoría de propietarios y de partes proporcionales. Mayoría no es 100%, no es unanimidad. Unanimidad necesitamos para las modificaciones estructurales. Acá no es unanimidad. Acá se habla de mayoría absoluta porque necesitas mayoría de propietarios y mayoría de partes proporcionales. ¿Sí? Está bien. La mayoría de los propietarios tiene que a su vez ser la mayoría de partes indivisas del consorcio, si no, no hay mayoría. Pero eso no significa que pueda haber alguien que votó en contra y que quedó en la minoría. Entonces sí puede iniciar esta acción judicial acreditando el daño que le ocasionaría que se hiciera esa mejora u obra nueva, y el objeto va a ser dejar sin efecto la decisión, que no es lo mismo que la nulidad. La nulidad ustedes saben cuáles son los supuestos y demás. Esto no es el caso de la nulidad. Ahora bien, para mejorar o hacer una obra nueva en una parte estructural o que beneficie solamente a un copropietario, se requiere unanimidad. Es decir, acá si alguien votó en contra, listo, no se puede hacer. Profe, perdón. Sí. Me perdí en la última parte, en la parte anterior que estábamos hablando de mejoras y obra nueva. Entonces, esa acción del 2051 sería tanto como cuando se apruebe la mejora y la obra nueva, tanto como acción del 2051, cuando se rechaza en la asamblea. Perdón, ¿no? no te entendí.
sería en los dos casos, o sea, yo como Exacto. copropietaria podría presentarme tanto cuando se apruebe y yo quería que no se aprobara, o como Exacto. cuando se desaprobó y yo quería que se aprobara. Claro, y ahí el juez ¿Tiene va a tener sentido? que ver en ese supuesto, vamos a suponer que se rechazó, en ese supuesto, sí, no contradice al reglamento, si no modifica partes estructurales, si económicamente es favorable la decisión, y ahí resolverá si corresponde o no hacer esta obra para mejorar o introducir en una parte común. ¿Cuáles son estas, las más comunes? Por ejemplo, las de poner un aire acondicionado que sale a la fachada del edificio, cerrar un balcón y demás. Todo esto necesita la aprobación de la asamblea. Si no tenemos esa El caso aprobación... de la obra de gas puede ser no. ¿Cómo? El caso de la obra de gas. Pero la obra de gas, yo creo que tenés que hacerlo, sería estructural, porque vos ahí estás cambiando. Ahora la mayoría de los caños pasan por fuera, ¿vieron? No sé si Claro, prestaban pero por ejemplo, no sé, se me ocurre que es un edificio de pocos propietarios. Tenés que hacer la obra nueva de gas, que sale un montón, y en asamblea se elige hacer la obra de gas en vez de, por ejemplo, pasar el edificio a que sea todo eléctrico. Sí. Y si vos Vos votaste en votaste, contra, podrías solicitarlo que se deje sin efecto la decisión, pero ahí el juez va a valorar qué es lo que claro, conviene. Si conviene hacer toda la obra nueva de gas o cambiar todos los artefactos para que sean eléctricos, que también es un gasto, claro, no no sé, solamente ¿no? argumentás que la obra de gas te va a llevar un presupuesto, no sé, de tanta plata que se va a traducir en expensas y que sería mucho más barato hacerlo eléctrico. ¿Puede ser un caso? Sí, podría ser, sí, cómo no. La mejora de obra nueva en interés particular, que si bien dijimos que necesita unanimidad, en el caso de que se apruebe, todo el costo va a ser a cargo del beneficiado de esa mejora o obra nueva. Es decir, si esa mejora beneficia exclusivamente a un propietario y va a la estructura y hay que modificar el reglamento y demás, va a tener que pagar todo, absolutamente todo, el beneficiario, no solamente lo que le corresponderá a él, si la obra se hace en algo particular, en propiedad particular o parte particular de él, sino todo lo que impacte en la documentación o en la modificación de lo que es del consorcio, ¿sí? Del consorcio, perdón, no, de los copropietarios. Supuesto de mejora u obra realizada sin autorización, si nosotros pedimos la autorización y no nos autoriza, o no pedimos la autorización y lo hacemos igual, yo voy y me gustó el cerramiento de aluminio que vi en la costa y cierro mi balcón, ¿qué acción tiene el consorcio? La que vimos del 2069, del cese. Cese de la violación, porque ahí está violando el reglamento, está violando una de las obligaciones que tenía de solicitar autorización para hacer esa modificación. ¿Y qué puede resolver el juez? Lo que puede resolver el juez es que vuelva las cosas al estado anterior. Es decir, yo cerré el balcón, me quedó hermoso, gasté fortuna, porque lo hice todo en PVC como se usa ahora, doble vidriado y demás, y el juez me dice, violaste el reglamento, tenés que volver las cosas al estado anterior, y me hace sacar todo. ¿Sí? Estén atentos a el 2069, estén atentos, bueno, acá está toda la transcripción del artículo, que ya lo fuimos mencionando, así que no es necesario. Estén atentos al 2069, al 617 ter, es importante. Bien. Legitimación activa, el consorcio y el propietario, con la diferencia que el propietario, para solicitar el cese, como ya lo mencioné, lo reiteré y se los machaco porque es importante, tiene que acreditar el daño. Legitimación pasiva, el propietario o el ocupante, y el procedimiento más breve. El término de prescripción es de 5 años para esta acción de cese, ¿sí? De 5 años. ¿Bien? Bueno, todo esto es referido a los daños que pueden ocasionar, las acciones que podemos llegar a tener entre copropietarios y el consorcio. Y ahora vamos a pasar rápidamente, porque esto es
responsabilidad civil, que lo vieron en obligaciones, y me imagino que a esta altura de la carrera todos son expertos en obligaciones. Voy a poner acá el cielo de las caras, pocas caras veo igual, pero bien. Esto se rige por los principios generales de responsabilidad civil, responsabilidad objetiva, y la responsabilidad del consorcio y los consorcistas frente a terceros. ¿Qué es lo importante acá? Bueno, a partir de la modificación del Código Civil y Comercial, nosotros sabemos que el consorcio le dio carácter ¿de qué? De persona jurídica. De persona jurídica, exacto. Entonces, como persona jurídica, que es el consorcio, va a tener un nombre, un domicilio y un patrimonio. ¿Sí? El patrimonio del consorcio está conformado por las expensas, el patrimonio del consorcio está formado por el fondo de reserva, el patrimonio del consorcio puede estar formado, vieron que ahora a veces en las terrazas o en las paredes se alquilan de determinado, y hay propagandas y demás, bueno, con la renta que tengan de eso. Puede estar conformado por algún departamento que se quedaron porque se debían expensas y lo que se hizo fue compensar con el departamento y pasó a formar parte de el patrimonio del consorcio. Y si el consorcio es condenado, debe responder con su patrimonio. Frente a terceros, si se condena al consorcio porque se provocó un daño con una cosa riesgosa o viciosa del consorcio, es el que va a responder y va a responder con su patrimonio. Ahora bien, si el consorcio es condenado y no alcanza, ¿pueden embargarse bienes de los consorcistas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se podrán No. embargar bienes de los consorcistas? No. Sí. Yo creo Sí, que se el puede ir otro contra día, los dueños de la unidad el otro funcional. día, No. el otro día los profesores dijeron que solamente se puede embargar la parte de las expensas, cuando hay aumento de expensas o algo así. Bueno, a ver. Con la ley anterior, tanto la doctrina y la jurisprudencia decía que sí, que podíamos, primero teníamos que agotar todos los bienes del consorcio, y una vez que agotábamos todos los bienes propiedad del consorcio, ahí sí podíamos ir contra los consorcistas. Pero ahora, con el Código Civil y Comercial, el artículo 413 dice expresamente que los integrantes de la persona jurídica no responden con su patrimonio. Entonces, es muy difícil que nosotros podamos ir contra los copropietarios que integran la persona jurídica del consorcio. ¿Sí? Esto es una nueva modificación y bueno, estamos esperando que ocurra algún caso práctico a ver cómo lo resuelve la doctrina, porque esto es interpretación en base a lo que dice el 413. ¿Sí? Claro, porque creo que el doctor Furundarena el otro día dijo que dependía del caso. Claro, depende del caso, pero el 143, que ustedes lo tienen también ahí Y en también la... dijo que en base a esto querían sacar al consorcio como persona jurídica, Claro. porque también podía decretarse la quiebra y entonces no le responde nadie. La responsabilidad es objetiva, entonces si el representante ocasiona un daño, es el consorcio el que va a responder. Es decir, si el administrador, que es el representante del consorcio, ocasiona un daño, no vamos a poder ir directamente con el administrador, porque es el representante del consorcio. Voy a ir contra el consorcio. Bien. Principio general, daños provocados por partes comunes, la responsabilidad es objetiva y el consorcio es el que responde como guardián y los copropietarios como dueños. Entonces, si yo voy a demandar, tengo que demandar al consorcio y a cada uno de todos los copropietarios. ¿Se entendió? ¿Sí? Claro, eso es lo que decía. Hoy tengo un problema. A ver, denme un segundo.
Les hago una consulta mientras entra la profe. Al final mañana, ¿a qué hora es 5 menos cuarto? 4:45, ¿sí? Ah, Sí, dale, me parece que gracias. sí.
Hola, ¿se quedaron? No sé qué pasó, me sacó Estamos. ruido, perdón. Queda lo último, chicos, lo último. Pero empecé a sentir un ruido acá y cayó, después no podía entrar. Bueno, Entonces, en esto de la responsabilidad se conjugaría el 413 con esto. así lo tienen ustedes en el aula virtual, que es lo que subieron. Entonces, yo no suelo dar otra cosa, si bien amplío lo que dice el aula virtual cuando charlamos, no voy a dar algo contradictorio. Esto es lo que dice que por el 413, que es clarísimo, dice que no responden con sus bienes. ¿Sí? Bien. Bien. Ahora después vamos. El estimado pasivo es el consorcio y cada uno de los copropietarios. Si no demando a cada uno de los copropietarios, que van a responder con su parte proporcional, ¿no? Si no demando a cada uno de los copropietarios, no le puedo exigir después a quien no intervino en el juicio que participe, concurra en la responsabilidad. Los daños provocados por los bienes del consorcio, el consorcio responde como dueño. El consorcio responde como dueño. Si los bienes y los daños son provocados por partes comunes, el consorcio responde como guardián y los copropietarios como dueños. Daños provocados por la caída de cosas comunes, va a responder el consorcio y va a responder los copropietarios en el caso de que los demandemos a todos en la porción que tengan respecto de todo el inmueble, ¿sí? Pero si los daños son provocados por caídas de cosas que provienen de una unidad funcional, el que va a responder es el propietario u ocupante, ¿sí? Y acá la responsabilidad es solidaria. El cómputo de la prescripción, a diferencia de lo que vimos con la acción de cese, y lo que vimos en la primera parte de la responsabilidad entre consorcio, está unificada la responsabilidad contractual, ya no hay más responsabilidad contractual y esta contractual en el Código Civil y Comercial, y dice que la prescripción opera a los 3 años de producido el daño, ¿sí? Si ustedes son terceros ajenos al consorcio y le tienen que hacer una reclamación por daños y perjuicios, tienen 3 años para interponer la demanda. Y ahí terminamos. Se me cortó al final, pero en lo último de lo último. Cualquier duda o consulta, Profe, que pueden ¿querés que te hacerme la hagamos por mail o te la puedo hacer ahora? por mail, sí, pero porque yo ahora tengo Ok. que irme a la facultad. Estoy en el juzgado y tengo que llegar a la facultad a la clase presencial. Recuerden cuáles son los artículos que son importantes para el examen y todo lo demás en general y los casos prácticos para el ejercicio de la profesión. Mañana recuerden que es virtual la segunda hora, la primera no tienen, y van a hacer ejercicios de todo lo que es propiedad horizontal. Y el próximo viernes, ejercicios de recursos extraordinarios, que creo que es lo que nos tiene más intrigados porque lo dio todo titular. Bueno, que tengan buenos días. Nos vemos. Chao. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Hasta luego.